Deuteronomio capítulo 1. Discurso de Moisés. Moisés habló con los israelitas cuando ellos se encontraban en Cades Barnea, pueblo moabita que estaba en el desierto de Arabá, frente a Suf. Cerca de allí estaban los pueblos de Param, Tofel, Labán, Haserot y Dizahabat. Para llegar a Cades Barnea había que caminar 11 días desde el monte de Horeb, siguiendo el camino del monte Seir. Moisés les habló 40 años después de que salieron de Egipto. Era el día primero del mes de Sebat de ese año, cuando Moisés comunicó a los israelitas todas las leyes que Dios les había ordenado darles. En el camino Moisés había derrotado a varios reyes en Esbón, derrotó a Sihón, rey de amorreos, y a Astarot, que está en la región de Edrei, derrotó a Og, rey de Basán. Moisés dirigió a los israelitas estas palabras mientras estaban al este del río Jordán. Cuando estábamos en el monte de Horeb, nuestro Dios nos dijo lo siguiente: ustedes ya han pasado demasiado tiempo en el monte, así que levanten el campamento y vayan hacia las montañas, que es donde viven los amorreos, y hacia las regiones de alrededor. Vayan al Arabá, a las montañas y los valles, y al desierto del sur, la costa del territorio cananeo y el Líbano, hasta llegar al gran río Éufrates. Vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham, Isaac y a Jacob que se los daría. También les prometí que se los daría a ustedes, pues son sus descendientes. Verso 9. Los jefes de Israel. Moisés siguió diciendo: para este tiempo Dios les había dado a ustedes tantos descendientes que llegaron a ser un pueblo muy grande. Yo mismo le pedí a Dios que los bendijera y los hiciera 1000 veces más grande de lo que ya eran. Entonces me di cuenta de que yo solo no podía encargarme de todos los problemas de ustedes. Por eso les aconsejé elegir entre todas las tribus a hombres sabios, inteligentes, con experiencia, para que los pusieran como jefes del pueblo y así me ayudaran. Ustedes estuvieron de acuerdo con esa idea, por eso elegí a los hombres más sabios y de mayor experiencia y los puse como jefes de ustedes. Unos tenían autoridad sobre 1000 hombres, otros sobre 100, otros sobre 50 y otros sobre 10. Hubo otros a quienes puse como jefes de toda una tribu. En ese momento les dije a ustedes todo lo que debían hacer. A los jueces les dije que fueran justos con todos por igual, sin importar que fueran pobres, ricos, israelitas, extranjeros, y sin tener miedo de nada ni de nadie, pues Dios respaldaría sus decisiones. También les dije que cuando algún caso les fuera muy difícil, me lo pasarían a mí para que yo lo juzgara. Verso 19. Los 12 espías. Luego de eso, nuestro Dios nos ordenó partir al monte Horeb y trasladarnos a los montes donde vivían los amorreos. Con mucho miedo atravesamos el gran desierto y llegamos a Cades Barnea. Allí les dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos. También los animé a conquistar ese territorio tal y como Dios lo había ordenado, pero ustedes me pidieron que primero enviara espías para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir y qué ciudades nos iban a encontrar. Yo estuve de acuerdo y elegí a 12 espías por cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escol. Allí tomaron algunos de los frutos y de esa región y nos informaron que el territorio que nuestro Dios nos iba a dar era de lo mejor. Sin embargo, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron ir. Al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios. Pensaron que Dios no los quería y que los había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Cuando supieron que en este territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura, y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas,
les dio mucho miedo y más se desanimaron cuando supieron que allí vivían también los descendientes del gigante Anak. Yo recuerdo que les dije: cálmense, no tengan miedo. Nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos, y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros. A pesar de eso, ustedes no han querido confiar en Él, aun cuando Él ya se ha adelantado a elegir el lugar que va a darles para llevarlos allá. Ha venido guiándolos de noche, los ha alumbrado con fuego y de día los ha protegido con una nube. Verso 34. Dios castiga a Israel. Cuando Dios escuchó sus quejas se enojó, pues son gente muy mala. Por eso juró que no disfrutarían de la tierra que había prometido a sus antepasados. Y como Caleb fue el único obediente, Dios dijo que él sería el único que disfrutaría de ella. Por eso también sus descendientes recibirían toda la tierra que tocaran con la planta de sus pies. Por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y me dijo: tampoco tú entrarás a esta tierra. Será Josué quien guiará al pueblo y les entregará la tierra a los israelitas. Él es tu ayudante, así que anímalo. Dios también me dijo: a los israelitas pensaron que el enemigo les quitaría a sus niños y a sus esposas. Sin embargo, serán sus hijos los que entrarán a la tierra y se harán dueños de ella. Y aun cuando ahora son apenas unos niños, diles eso a los israelitas. Y diles además que regresen al desierto por el camino que lleva al mar de los juncos. Yo les comuniqué todo esto y ustedes reconocieron que habían pecado contra Dios. Entonces decidieron salir a conquistar la tierra tal como Dios les había ordenado. Tomaron sus armas confiados en que les sería fácil subir las montañas, pero Dios me pidió advertirles que serían derrotados, pues Él no les dará la victoria. Sin embargo, ustedes se sintieron muy valientes y no hicieron caso de la orden de Dios. Subieron a las montañas para pelear contra los amorreos, pero ellos les hicieron frente y los derrotaron como si fueran avispas. Los persiguieron por todo Seir y hasta Hormá. Luego al regresar ustedes lloraron y se quejaron ante Dios, pero Él no les hizo caso y ustedes tuvieron que quedarse a vivir en Cades por mucho tiempo más. Deuteronomio capítulo 2. Israel en el desierto. Después de eso, Dios mandó que los llevara al desierto por el camino que va al mar de los juncos. Pasamos largo tiempo viajando alrededor de las montañas de Seir, pero a nuestro Dios le pareció que habíamos estado allí demasiado tiempo y nos ordenó ir hacia el norte. Antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir nos atacáramos a los descendientes de Esaú, antes nos advirtió que al pasar por la región de Seir no atacáramos a los descendientes de Esaú, pues esa región les pertenece. Allí había sido los horeos, pero los descendientes de Esaú los destruyeron y quedaron con su tierra. Por eso Dios dijo que no nos daría ni un pedazo de ese territorio, y aunque ellos nos tenían miedo, nos ordenó no hacerles daño, pues después de todo eran nuestros parientes. Solo debíamos comprarles la comida y el agua que necesitábamos. Yo les hice recordar que Dios los había bendecido y todo lo que ustedes habían hecho durante esos 40 años, en verdad Dios los ha protegido y cuidado en todo viaje por el desierto y nada les ha faltado. Luego nos alejamos por el camino de Arabá, que comienza en
Elat y Esión Gueber, y pasamos por Seir. De allí nos desviamos por el camino del desierto que lleva a Moab. Después entonces, cuando Dios nos ordenó no atacar a los moabitas, que son descendientes de Lot, nos dijo además que tampoco nos daría ni un pedazo de la región de Ar, pues ese territorio les pertenece. Antes ese territorio era de las emitas, que eran un pueblo muy grande con gente tan alta como los gigantes anaquitas. La mayoría de la gente los conocía con el nombre de refaitas, pero los moabitas fueron los primeros en llamarlos emitas. Dios nos ordenó seguir adelante y cruzar el arroyo de Ceret. Desde el día en que salimos de Cades Barnea hasta el día en que cruzamos ese arroyo habían pasado 38 años. Para entonces ya habían muerto todos los israelitas que al salir de allá tenían 18 años. Dios había jurado que usaría todo su poder para acabar con ellos. Fue entonces cuando Dios ordenó que cruzáramos la frontera de Moab y fuéramos a la ciudad de Ar, pero antes nos dio instrucciones de no atacar a los moabitas, pues son también descendientes de Lot, que es de ese territorio no recibiríamos ni un pedazo, pues Dios ya se los había dado a ellos. Los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de Zanzumitas, habían vivido allí antes, por eso la región era considerada territorio refaíta. Los Zanzumitas eran un pueblo grande con gente tan alta como los gigantes anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas, que se quedaron para siempre con su territorio. Lo mismo habían hecho los descendientes de Esaú en la región de Seir. También los filisteos que habían venido de Creta mataron a los heveos de las aldeas cercanas a Gaza y se quedaron con el país. Después Dios nos ordenó seguir adelante, cruzar el río Arnón y entrar en guerra con Sihón, el rey de Hesbón. Antes nos prometió que dominaríamos el país y nos quedaríamos con ese territorio. También nos prometió que a partir de entonces todos los pueblos de la región nos tendrían miedo. Con solo oír hablar de nosotros se llenarían de espanto y angustia. La derrota de Sihón, verso 26. Cuando estábamos en Cademot, le envié un mensaje amistoso a Sihón, rey de Hesbón, en el que le pedía que nos dejara pasar por su territorio. Pasaríamos solamente por el camino principal y cruzaríamos el río Jordán hasta llegar al territorio de nuestro Dios nos iba a dar. Le ofrecí pagarle por los alimentos en el agua que tomáramos y le hice saber que los descendientes de Esaú y los moabitas nos habían permitido pasar por Ar y Seir. Pero el rey Sihón no nos dejó pasar, pues nuestro Dios hizo que se negara. Dios me dijo entonces que a partir de ese momento dominaríamos Sihón y que de inmediato debíamos entrar en su territorio y conquistarlo. Sihón salió con su ejército para luchar contra nosotros en Jaaz, pero Dios nos dio la victoria. Conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completo. Acabamos con todos sus habitantes y solo nos quedamos con el ganado y los objetos de valor. Ninguna de sus ciudades resistió nuestro ataque y todas ellas las destruimos, comenzando por la ciudad de Arroer, que está en ambos lados del río Arnón, y terminado por la ciudad de Galaad. Hasta la fecha seguimos dominándolos. Los únicos territorios que no atacamos fueron el de los amonitas, que está en la región del río Jacob, el de las ciudades de la montaña y todos los que Dios nos ordenó no atacar. Deuteronomio capítulo 3. La derrota de Og.
Después de esto nos dirigimos a Basán, pero tomamos otro camino. Cuando llegamos a Adrei, Og, que era el rey de Basán, salió con su ejército para atacarnos. Dios me dijo que no le tuviéramos miedo, pues él nos daría la victoria. Atacamos a Og, Dios nos permitió vencerlo. De su ejército no dejamos a nadie con vida. En la región de Argob destruimos las 60 ciudades de su reino. Todas ellas estaban bien protegidas con muros muy altos y con portones cerrados con barras de hierro. También destruimos los pueblos menos protegidos y nos quedamos con sus animales y objetos de valor. Así fue como en esos días nos apoderamos de los territorios de los dos reyes amorreos, los cuales reinaban al este del río de Jordán. Desde el río Arnón hasta el monte Hermón, los sidonios conocían este monte con el nombre de monte Sirón, pero los amorreos lo llamaban Senir. Nos apoderamos de todas las ciudades de Og que estaban en la meseta y de todo Galaad y Basán hasta Salca y Edrei. Og era el único rey de los refaitas que aún vivía. Dormía en una cama de hierro que medía 4 metros de largo y 2 de ancho. Esta cama podía verse en la ciudad amonita de Rabá. Verso 12. Las tribus al este del río Jordán. De todo este territorio que conquistamos, entregué a las tribus de Rubén y de Gad la región que comienza cerca del río Arnón. Con todas sus ciudades, esta región comienza en Aroer y llega a la mitad de la región montañosa de Galaad. A la media tribu de Manasés le di el resto de la región de Galaad y toda la región de Argob, más la región de Basán, que antes fue el rey de Og. Esa región era conocida territorio refaíta. Fue precisamente Jair, descendiente de Manasés, quien conquistó la región de Argob hasta la frontera con Jesur y Maacá. Jair le cambió el nombre a Basán y le puso Jabot Jair, que es el nombre que hasta ahora tiene. A Maquir le tocó la ciudad de Galaad. A las tribus de Rubén y de Galaad les tocó la región que está entre Galaad y el río Arnón hasta llegar a la mitad del valle y el río Jacob. Sus vecinos fueron los amonitas. También les entregué la región de Arabá, que está en la parte este del monte Pisgah. Ese territorio tiene como límite el río Jordán y va del lago Kineret hasta el mar Muerto. En esta ocasión les ordené a todos los soldados tomar sus armas. Debían marchar al frente de la tribu que aún no tenían su propio territorio, pues Dios les daría uno. A las mujeres y a los niños les pedí que se quedaran en las ciudades que ya les había dado, junto con el ganado que tenían, pues era mucho. Ninguno de los hombres debía volver hasta que el resto de las tribus tuviera su territorio. Así también ellas podrían vivir con tranquilidad en el territorio que Dios les daría al otro lado del río Jordán. A Josué le dije que no tuviera miedo, pues había sido testigo de cómo Dios venció a aquellos dos reyes. También le dije que Dios lo haría vencer a todos los reinos por los que tuviera que pasar, porque Dios mismo pelearía por los israelitas. Dios no permite a Moisés entrar a Canaán. Entonces le rogué a Dios: he visto tu grandeza y tu poder. Ni el cielo ni en la tierra hay otro Dios como tú, que pueda hacer tantas maravillas. Permíteme cruzar el río Jordán, déjame ver las hermosas montañas, déjame contemplar el Líbano. Pero por culpa de ustedes Dios se enojó conmigo y no me dejó cruzar el río. Al contrario, me prohibió seguir insistiendo. Solo me permitió subir a lo alto
del monte Pisga para ver desde allí todo ese territorio. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué, porque él guiaría a Israel en la conquista de todo aquel territorio. Después de esto, nos quedamos en el valle de Bet-peor. Deuteronomio capítulo 4. Consejos de Moisés para el pueblo. Moisés siguió diciendo: Israelitas, sigan todas las enseñanzas que les he dado para que vivan y ocupen el territorio que va a darles Dios de nuestros antepasados. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he mandado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. Ustedes han visto cómo Dios acabó con todos los que adoraron al Dios de Baal-peor. También han visto que solo sobrevivieron los que fueron fieles a Dios. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así, cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. No hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como los tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda. Ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Por eso jamás olviden todo lo que Dios les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y a sus nietos. Fieles a Dios, verso 10. Cuando ustedes estaban en el monte de Horeb, Dios me dijo que los reuniera delante de Él, pues quería hablarles y enseñarles a obedecerlo todo el tiempo, para que del mismo modo ustedes enseñaran a sus hijos. Ustedes se reunieron al pie del monte y vieron las llamas de fuego que de él salían y se elevaban a gran altura. El humo formaba una gran nube, y desde las llamas de fuego Dios les habló. Ustedes no vieron figura alguna, sino que solamente oyeron la voz de Dios. Fue así como Él les dio a conocer los 10 mandamientos del pacto que hizo con ustedes, y los escribió en las tablas de piedra para que lo obedecieran. Luego me ordenó que yo les enseñara los mandamientos que ustedes debían cumplir en la tierra que estaban por ocupar. El día en que Dios les habló en Horeb en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura, por lo tanto no vayan a hacerse ídolos con forma de hombre o de mujer, ni de animales o aves, ni de reptiles o peces. No adoren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Esos astros que brillan para todas las naciones los creó Dios. Cuando Dios los rescató a ustedes de Egipto, lo hizo para convertirlos en su propio pueblo. Sin embargo, por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y juró que no me permitiría cruzar el río Jordán. Por eso yo no voy a entrar en esa tierra tan buena que Él va a darles. Al contrario, moriré de este lado del río. Ustedes si lo cruzaran y conquistaran esa tierra, pero tengan cuidado, no se olviden del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Cumplan las órdenes de Dios y no adoren ningún ídolo, pues Dios es muy celoso y castigó. Y en castigo podría destruirlos con fuego. Cuando ustedes hayan ocupado esa tierra y tengan hijos, nietos, no se hagan ningún ídolo, ni mucho menos vayan a adorarlo. Estarían cometiendo un terrible pecado y harían que Dios se enojara. El cielo y la tierra son testigos de que si no obedecen, no vivirán mucho tiempo en esa tierra
que está al otro lado del río Jordán, sino que muy pronto morirán. Solo a unos cuantos Dios les permitirá vivir en otros países. Allí adorarán ídolos de madera y de piedra, estatua que no pueden ver, ni oír, ni comer o respirar, porque el hombre mismo los ha hecho. Sin embargo, si ustedes son sinceros y de corazón le piden a Dios que los perdone, aún en esos países Dios los perdonará. Si en medio de su angustia y sufrimiento ustedes vuelven a obedecer a Dios, Él no los abandonará ni los destruirá, porque los ama mucho. Dios jamás se olvidará del pacto que hizo con los antepasados de ustedes, pues se comprometió a cumplirlo. Dios sacó de Egipto a los antepasados de ustedes y así les demostró su amor y su gran poder, su gran amor y su gran poder por luchar en favor de ustedes. Hizo grandes milagros y sembró el pánico entre los demás países. Si Dios los rescató, fue para que ustedes llegaran a ser su propio pueblo. Ningún otro pueblo ha oído la voz de Dios y mucho menos ha vivido para contarlo. Sin embargo, Dios les habló desde el cielo para ponerlos en el camino correcto, correcto. Aquí en la tierra les habló desde el fuego y ustedes siguieron con vida. Y cuando se pusieron en marcha, Dios les abrió paso. Hizo a un lado a países más grandes y poderosos que ustedes, para entregarles la tierra que ahora están por recibir. Si ustedes estudian la historia, verán que nunca antes sucedió algo parecido a los que ahora sucede con ustedes. Pero todo esto es para que se den cuenta de que su Dios es verdadero, es el único Dios. Por eso, nunca olviden que nuestro Dios es el único dueño y Señor del cielo y de la tierra. Hoy les entrego las leyes de Dios. Obedézcanlas y vivirán mucho tiempo en la tierra que Dios les va a dar para siempre. Verso 41. Ciudades del refugio. Dicho esto, Moisés eligió 3 ciudades al este del río Jordán. En esas ciudades podrían pedir protección todo el que matara a otra persona, siempre y en estas ciudades podría pedir protección todo el que matara a otra persona, siempre y cuando la muerte no era intencional, ni se tratara de un pleito entre enemigos. De este modo, el que matara estaría a salvo de los parientes que quisieran vengar la muerte del difunto. Una de las 3 ciudades elegidas fue Becer, que estaba en la meseta del desierto. Allí podrían refugiarse los de la tribu de Rubén. Otra de las ciudades elegidas fue Ramot, que estaba en Galad. Allí podrían refugiarse los de la tribu de Gad. La tercera ciudad fue Golán, que estaba en Basán, y allí podrían refugiarse los de la media tribu de Manasés. Verso 44. Los 10 mandamientos. Cuando Moisés y los israelitas salieron de Egipto, llegaron al valle que está frente a Bet-peor, al este del río Jordán. Ese territorio era de los amorreos. Sihón era rey de la región de Hesbón y Og era rey de la región de Basán. Sin embargo, Moisés y los israelitas derrotaron a estos 2 reyes. Ese territorio comenzaba en el monte de Sirón, que también era conocido como monte Hermón. Bajaba hacia el sur hasta Aroer, cerca del río Armón, y de allí seguía bajando hasta el monte Pisgá,
pasaba por el mar Muerto y se extendía por toda la región de Arabá. Fue allí al este del río Jordán donde Moisés les entregó a los israelitas los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 5. Moisés se reunió con todo el pueblo de Israel y le dijo: pongan atención, porque voy a darles los mandamientos que deben aprender y obedecer. Nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte de Horeb. No fue un pacto solo para nuestros antepasados, sino también para nosotros. En ese monte Dios nos habló cara a cara desde el fuego. Yo serví de intermediario entre Dios y ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, pues todos tenían miedo del fuego, por eso no subieron al monte. Allí Dios dijo: yo soy el Dios de Israel y los saqué de Egipto, donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, yo soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos a quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de sus animales, y ni siquiera los extranjeros que trabajan para ustedes. Así que deben recordar que ustedes también fueron esclavos en Egipto y que yo los saqué de allí, haciendo uso de mi gran poder. Por eso les ordeno tomar el día séptimo como un día de descanso. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, y así les irá bien, y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten ni sean infieles en su matrimonio, ni roben, ni hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra, ni se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su esclavo, su esclava, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Invitación a la obediencia, verso 22. Estos fueron los mandamientos que Dios les comunicó en voz alta cuando ustedes estaban al pie del monte. Su voz salía desde las llamas de fuego y desde una nube muy espesa. Dios escribió los mandamientos en 2 tablas de piedra y me las entregó sin añadir nada más. Cuando ustedes oyeron la voz de Dios que salía de la oscuridad y vieron que del monte salían llamas de fuego, tuvieron miedo. Entonces los jefes de las tribus y las autoridades del pueblo vinieron a hablar conmigo y me dijeron: no hay duda de que nuestro Dios nos ha dejado ver su poder, su grandeza. Hemos oído su voz que salía de las llamas de fuego. Hoy hemos visto que Dios nos habló y no morimos. Sin embargo, ¿para qué correr el riesgo de morir quemados por este fuego tan terrible? Si volvemos a oír la voz de nuestro Dios, sin duda moriremos. Todo el mundo sabe que no es posible escuchar la voz de Dios como la hemos oído nosotros y seguir con vida.
es mejor que tú vayas y escuches todo lo que Dios, nuestro Dios, tenga que decirnos y luego nos lo comuniques. Nosotros, por nuestra parte, obedeceremos todo lo que Él nos mande. Dios escuchó lo que ustedes me pidieron y entonces me dijo: está muy bien lo que piensan. Espero que nunca cambien de opinión y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos. Así tanto a ellos como a sus descendientes les irá bien. Ve ahora a decirles que regresen a sus casas, pero vuelve luego y quédate conmigo. Voy a entregarte los mandamientos que deberás enseñarles para que todos ellos los obedezcan en la tierra que voy a darles. Por eso, israelitas, no dejen de obedecer ni uno solo de los mandamientos de su Dios. Sigan cada uno de sus consejos y les irá bien y vivirán muchos años en la tierra que Él va a darles. Qué lindo.